Hola a todos, bienvenidos a nuestra quinta clase de pensamiento crítico. Hoy vamos a hablar de el modelo Turing, pero para llegar a él siempre es importante ir a las bases. En las bases aquí vamos a encontrar a Aristóteles. Si vas a leer a Aristóteles, que no estaría mal porque desde Peña desaparecieron la materia de lógica de nuestro programa de estudios, pero sería bueno que te dieras una vuelta y te encontrarías con palabras como estas: axioma, postulado, silogismo. Es la base de la argumentación. Aristóteles es un filósofo griego, alumno de Platón, quien a su vez fue alumno de Sócrates. ¿Te acuerdas? Yo solo sé que no sé nada. Aristóteles hace un sistema formalizado que nos permite tener bases para la argumentación que veremos hoy. Él se va a ocupar de muchas áreas, pero entre esas muchas áreas están dos que nos competen: retórica y argumentación. En el caso de la argumentación, este esquema, que es el del silogismo, es muy útil. Él habla de dos premisas y una conclusión. Una premisa, ejemplo, todos los peces necesitan agua. Es una afirmación y cuanto más innegable, más sólida. Segunda premisa, las truchas son peces, por tanto, en conclusión, las truchas necesitan agua. Entre más innegable es esta e incluye más a esta, la conclusión es más lógica y más innegable. Si te das cuenta, esta es más amplia y abarca esta. Es decir, aquí habla de todos los peces y la trucha es uno de esos muchos peces. Bueno, ocurre que estoy yendo de lo general, o bien de la premisa mayor a la premisa menor, es decir, de lo general a lo particular. A eso se le llama método deductivo, o bien argumento deductivo, o bien lógica deductiva. Podría hacerlo a la inversa, de forma inductiva, de lo particular a lo general. Pero ir de lo particular a lo general, desde luego requiere que tú pongas más cuidado, porque si de esta manera es fácil incurrir en errores y acabar en cosas que parecen un disparate, de esta otra forma más errores se pueden cometer. Otra cosa que nos aportó esto que está aquí. Él dijo: este triángulo no solo nos sirve para clasificar el tipo de argumento, sino dentro de una retórica, y la retórica es el discurso que se hace para persuadir, para convencer. Este discurso, que hoy trabajamos más dentro de la oratoria, debe jugar con estos tres elementos. Ethos, que es la autoridad o desarrollar confianza, o el logos, que es la razón, la lógica pura y dura, y el pathos, que es al que mucha gente ignora. Y otra, abusa. ¿Qué es el pathos? La emoción, la afectividad, la sensibilidad de quien nos escucha. Para convencer, pero a veces se abusa de ella, y a veces, cuando se es muy racional, se le ignora al 100%. Es decir, quieres pensar en un personaje que era todo logos y cero pathos. El Dr. House afirmaba cosas tremendamente lógicas y totalmente insensibles. Ahora pasemos al modelo Turing. Turing decide que esto que teníamos acá es muy bueno para las ciencias exactas, pero que no sirve, ni siquiera es aplicado por la gente común ni por los abogados en las situaciones cotidianas o sociales, y que entonces hace falta, para analizar el discurso y el argumento de lo cotidiano y de lo social, que no va a ser tan exacto, tan irrefutable, tan evidente como que 2 más 2 son 4. Todas las cosas que de todas formas tenemos, todo aquello que se presta al debate, que acepta el a favor y el en contra, es algo sobre lo que vamos a tener que argumentar, aunque no haya verdades absolutas allí. Todas estas son las partes del argumento que él plantea. No significa que todos los argumentos que se dan en esta vida tienen todas las partes. Claro, él dice, entre más se cubran estas,
mejor y más fuerte y más sólido sea el argumento de lo cotidiano o de lo social. Entonces él señala claim, data grounds, warranty, backing, model qualifiers, conclusions and rebutals. ¿Eso qué es? Pues mira, según la traducción de Rodríguez Bello, eso va a ser aserción. ¿Qué es una aserción? Pues mira, muchos han tenido aquí cosas para decir. Es una afirmación, es una aseveración, es la tesis que estoy sustentando. La otra parte es el dato. ¿Qué es el dato? Para algunos la evidencia, el fundamento, la base. Aquí va la garantía. El que sigue es el respaldo. Y este respaldo, otros lo toman como apoyo, puede ser una cita de una autoridad en el área, pueden ser datos duros de estadísticas. Lo que sigue son los cualificadores modales, y los cualificadores modales sirven para matizar, para moderar lo que digo. Y lo que sigue es la conclusión. Y finalmente tenemos como último elemento de este modelo la reserva, que son objeciones o salvedades que ponemos o anticipamos. Decía que hay muchas traducciones. Bien, está también la traducción de Gutiérrez. Te pongo las dos porque si no lo entiendes en una, puede ser que la otra te funcione mucho más. Esto que él llama aserción, Gutiérrez le llama pretensión, al dato le llama base, a la garantía justificación, al respaldo no le cambia el nombre, a los calificadores modales le llama modalidad, y a la reserva posibles refutaciones. Puesto así, puede seguir sonando muy confuso. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un ejemplo, ir construyendo un ejemplo de argumento con esto, para ver qué tanto se aclara más. No, aclaro que está haciéndose siguiendo el molde. No significa que todo lo que escuches, todo lo que leas, todo lo que encuentras cubre por completo el molde, pero en la medida en que lo cubre, o que lo cubres tú cuando escribes ensayos, o cuando participas en un debate, o cuando defiendes tu punto de vista, en la medida en que cubres todo esto, tu argumentación es más sólida. ¿Qué es la aserción? Dijimos, pues es lo que pretendo probar o defender. O bien la tesis. ¿Qué es la tesis? Pues esta interpretación de la realidad a la que yo he llegado y de la que te participo. Y para hacerlo voy a respaldarla, porque si solo te dijera lo que pienso, pues tengo opiniones como tiene todo el mundo. Para llegar al argumento, lo que se necesita es que yo respalde, pero no puedo llegar tan fácil al respaldo, dice él. Entonces, debo ir haciendo que el otro lleve la misma lógica que yo. Yo parto de un dato que está en la realidad. Digamos, el gobierno de México ha señalado en más de una ocasión que el aborto es la tercera causa de muerte materna en México, la tercera, o sea, es mucho. De allí yo hago una afirmación después de pensarlo y digo, penalizar el aborto es ineficaz como medida inhibitoria. O sea, para que la gente ya no lo haga, no basta con que tú lo penalices y les pongas en la cárcel. Pero yo partí de un dato que tenía relación con esto. Lo que necesito es una garantía que justifique que yo de este dato llegué hasta acá. ¿Cómo le hice para llegar hasta acá? Bueno, pues déjate llevo por mi lógica, que es a lo largo de la historia, desde nuestra primera constitución, el aborto fue penado y condenado. Y en la mayoría de los códigos penales de cada uno de los estados hasta el día de hoy, está penado. En Jalisco, sin ir más lejos.
En Querétaro, penadísimo. Condena de cárcel. Está penado, pero sigue siendo la tercera causa de muerte materna en México. Entonces es totalmente ineficaz. ¿Te das cuenta? Lo que estoy tratando de hacer es relacionar, justificar por qué de este dato llego a esta conclusión primera. Es decir, llego a esta afirmación primera, que de hecho sí hay quien le llama conclusión, pero no lo puse yo aquí. ¿Por qué? Porque hay una segunda conclusión, al parecer. Y no, mejor prefiero decirte, hay una afirmación, hay una aseveración, hay una tesis, que es mi idea central que estoy defendiendo. Ya di el dato del que partí, ya di la garantía que te relaciona con luego viene el respaldo. Y el respaldo está destinado a servir de apoyo, a darle más fuerza a lo que dije. Debo ampliar, ejemplificar, buscar situaciones significativas o traer a colación citas de autoridades en la materia o de investigaciones. Pensemos en la investigación de Esperanza Brito de Martí, que hace una investigación y comprueba que lejos de inhibirse la práctica del aborto porque sea ilegal, lo que sí se logra, como en todas las cosas que son ilegales, es que haya un mercado negro y una serie de mordidas en el camino para los inspectores y la gente que en el gobierno estaría obligada a hacer efectiva la ley. Eso lo pone Esperanza Brito de Martí en toda una investigación que va después a resumir en un artículo que se llama Hipocresía y Corrupción. Ahí ya puse un respaldo, un apoyo de un especialista o una investigación o un académico o un conocedor del área o datos muy específicos. Podría buscar estadísticas en el INEGI que me sirvan para reforzar. A los cualificadores modales voy a volver en un momento porque son los que me sirven para matizar. ¿Para matizar qué? Mis afirmaciones, mi conclusión. ¿Qué concluyo yo de esto? Concluyo que deberíamos despenalizar el aborto porque eso definitivamente acabaría con las situaciones de mercado negro y tráfico allí de dinero y corrupción dentro de los encargados de supervisar que esto no ocurra o que cuando menos reciba condena se ocurre. Pero más importante aún, y aquí viene el cualificador modal, no puedo irme así como y decir, ya no habría más muerte materna por aborto. No puedo asegurar algo tan extremo, tengo que matizar, tengo que moderar, y aquí viene el cualificador modal. Pero más aún, impactaría en la reducción de muerte materna por aborto mal practicado. Impactaría en la reducción, no es, ay, acabaría con, no es exagerar, es moderar lo que voy a concluir. Aún y todo yo debo visualizar la reserva, esto es, anticipar las posibles refutaciones, es lo que me marca aquí, posibles refutaciones. Que son objeciones, cosas que enseguida va a pensar quien está frente a mí, que yo debo anticiparme. Claro, ahora todo el mundo va a abortar, vamos a generar una irresponsabilidad enorme, o sea, que hagan lo que quieran. No, tengo que anticiparme y decir, ello no obstante, esta no debe ser la única medida, debería asimismo acompañarse obligadamente de una educación sexual que sea más completa y que en lo sucesivo, y otra vez elemento modal, vaya aminorando esta medida extrema lo más posible. No voy a exagerar y decir, la vaya aminorando hasta extinguirla. Y antes de que brinquen sobre mí todas las feministas que me pudieran estar escuchando y me digan que yo soy dueña de mi cuerpo y nadie tiene derecho y yo podría... Antes dije que, de acuerdo con Aristóteles, hay que tomar en cuenta el etos, el logos y el patos. Yo ya
hice un razonamiento lógico, o sea, ya puse el razonamiento aquí. Ya busqué una autoridad que respalde lo que yo estoy diciendo para generar un ethos, un poco más de confianza, y puse datos. Ahora, eso no exime del pathos, no puedo ignorar la sensibilidad de un público mayormente creyente en un país como el nuestro, pero dejando de lado toda creencia y que como mexicanos vivimos con culpa, creamos o no creamos. Hay una narrativa universal de que la vida es un regalo. No sé si eso aplique para los hijos de madres adictas, con vida de calle, que van a crecer y nacer dentro del abuso. No sé eso cómo aplica allí, pero lo que sí sé es que hay una colectividad generalizada que piensa que la vida es un regalo y que opone por acá la vida, por acá la muerte, uy, qué bien, uy, qué mal, y que yo voy a herir sensibilidades. Y aquí de lo que se trata es que yo argumento porque quiero varias cosas. Quiero, uno, que me escuches. Dos, respeto a mi opinión. Tres, te puedo mover un poco. No digo que convencerte, digo que flexibilizarte en tu postura. Hacerte ver que hay otras formas de interpretar la realidad, otras lecturas y que esta otra también es válida. Bueno, pues para que así sea, no debo ser insensible a tus emociones y debo considerar en las reservas y con los elementos modales importantes y no olvidarlos, matizar mis afirmaciones para lograr más escucha, más flexibilidad en el otro y quizás hasta más empatía. Claro, si yo también soy empático con tu sensación. Y de eso es de lo que se trata. Bien, espero que este ejemplo, aunque sea muy carrereado, haya sido de utilidad para comprender más cómo es que aplica el modelo Turing en la argumentación.